santo, y dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Amén. Debemos de adorar al Señor como Él quiere que lo adoremos, no como nosotros queremos. Así es que el ministro encargado de todas estas explicaciones. Que Dios te bendiga, ministro. Adelante. Y gracias. Dios le bendiga. La verdad que el tiempo es como un pensamiento, porque hermana Ramona cantaba, te amo más que ayer. El miércoles pasado tuvimos una lesión y es que el tiempo está volando. Ya hoy es miércoles. Este libro se escribió aproximadamente 3.500 años atrás y nosotros todavía lo leemos hoy en día. Hermanos, tenemos que buscar al Señor mientras puede ser encontrado, porque el tiempo se va. Esta tardecita estuve yo arreglando unas cuantas cosas y en una caja encuentro esta foto de mi esposa. No sé si la pueden ver. Y yo me pongo a pensar en esta foto donde estamos mi esposa y yo abrazados. 1985, 86. Exactamente donde Wow. tomamos esa foto. Éramos niños. El tiempo se va y es por tal razón por la cual tenemos que buscar al Señor hoy más que nunca, amarlo hoy más que nunca, porque así como Él vino una vez, Él está por regresar. Él está ahí, se siente la presencia del Señor. Es como dicen las escrituras, ¿verdad que sí? Está siempre gozoso, orá sin cesar. No hay tiempo, no podemos darle brecha al enemigo que se meta a la vida de nosotros. Dice la palabra que pedí mansedumbre. La mansedumbre es la virtud de controlar la ira, la soberbia y el resentimiento. ¿Sabían ustedes eso? Cuando el Señor le da a usted mansedumbre, ustedes piensan para hablar primero, piensan para escuchar y todo lo que van a hacer se lo ponen al Señor por delante. Todo. Antes de hablar, Señor, ¿qué tú dirías? ¿Qué tú decidirías? Porque lo quiero hacer por ti y para ti, como dicen las escrituras, ¿verdad que sí? Pedir templanza también. La templanza es lo que nos ayuda a dominar los deseos de este mundo caído. Hoy entramos a la lección 15, hermanos. A la lección 15 ya vamos a tener prácticamente 3 meses, casi 3 meses en el estudio de la Biblia. Y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pedamos al Señor que un miércoles de esto sea su regreso, sea el gran rapto. Porque eso se siente, hermano. Estamos viviendo como en los días de Noé. Usted sale a la calle y ve las noticias y todo lo que está pasando. eh, y es triste. Se ha perdido la empatía, el amor. Ya no hacemos las cosas para otros, sino para uno mismo. No se sabe qué es verdad ni qué es mentira, lo que dijo la Biblia. En los últimos tiempos no se sabrá cuál es la verdad ni la mentira. Si cuando digan Jesucristo está al norte, no vayan al norte. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos estudiando este libro, para seguir las instrucciones exactas del Señor. Exacta del Señor, cómo Él quiere que nosotros lo adoremos, cómo Él quiere que nosotros caminemos, porque si no la seguimos, vamos a cometer los mismos errores que cometió el rey David, los mismos errores que cometió Moisés, los mismos errores que cometió Aarón y todos esos grandes hombres de la Biblia que cometieron errores. Esa es la razón por la cual el Señor nos trae esas historias, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Seguir las escrituras al pie de la letra. Y por eso tenemos el libro, ¿verdad? Gracias al Señor, porque muchos de ellos no lo tenían. Sin embargo, el Señor dijo, buscaré un pueblo para que me adore en espíritu y en verdad.
y le daré instrucciones. Y esas son las instrucciones que Él nos da hoy en día. Gracias al Señor que la tenemos, ¿verdad que sí? Y tenemos que llevarla a otro y hacer discípulos a todo el mundo, porque se nos preguntará en aquel tiempo, ¿qué hiciste con lo que te di? Con aquellos talentos que te di, ¿qué hiciste con ellos? Entonces, es el trabajo de cada uno de nosotros hoy, aprender más de las escrituras y llevarla a otro. Y es simple, hermanos, como siempre yo digo, al que se acerca a usted, dígale, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte, Cristo es el camino, ¿ya? Con eso está predicando. Usted no necesita pararse en un púlpito a predicar. Usted no necesita alborotarse o alborotarlas a otros. Con una simple palabra que usted mencione a Cristo, ya usted está predicando. Porque dice la palabra que cuando sale no llega vacía. Entonces, es el trabajo de cada uno de nosotros. Estamos aprendiendo de este libro para que no seamos engañados y para llevar la verdad a otros. Y nos costará, recuerden cómo le costó a él. Asimismo nos costará a nosotros llevar la verdad. Porque como lo vemos en las redes sociales, muchos de esos predicadores ahora que predican en las redes sociales, que van y le predican al diablo puro, ¿eh? No van a un templo porque es fácil predicar en un templo donde todos somos del mismo equipo. Pero cuando usted sale del templo a predicar a las personas que no creen en Cristo, que son satánicos, ahí es. Ahí es donde la pelea comienza. Ahí es donde la pelea espiritual comienza. Entonces, por tal razón es la cual nosotros tenemos que aprender de este libro para llevar la verdad. Lección 15 del libro de Levítico, escrito 3.500 años aproximadamente atrás. Levítico fundamentalmente se propone destacar la santidad de Dios, como lo dijimos anteriormente, la cual exige un estado ritual y moral de santidad de parte de sus ministros y del pueblo. Aquello que busca transmitir aquí como un mensaje central es que Israel como pueblo escogido en aquel tiempo para servir a Dios debía de ser puro y santo, así como nosotros debemos de ser puro y santo hoy en día, porque somos el pueblo escogido por Dios. Aquí mientras el Éxodo era sorprendentemente sobrio en la formulación de los mandamientos de Dios y las leyes morales del pueblo, Levítico, al hablar del culto, se vuelve extremadamente detallado y solemne. Al pueblo de Israel era consistente en ser un pueblo consagrado y elegido. Y esta condición aquí le exigía un compromiso de purificación para servir en santidad moral y ritual. Y es algo que el Señor nos pide hoy a nosotros también. Es bien difícil, hermano, vivir en este mundo caído y tratar de llevar las palabras del Señor, porque es que hay ataque de todos los lados, no importa, ¿sí? Al estudiar el libro de Éxodo y ahora el libro de Levítico, las mayores enseñanzas del libro de Levítico se enmarcan en el contexto del culto. Recordemos eso, como tendremos la ocasión a especificarlo a continuación. El centro del culto es el templo. Y dice que desde la época de la peregrinación por el desierto, Dios había pedido que se dedicara un lugar especial para la reunión de las asambleas litúrgicas y para la oración del pueblo. Y este lugar, recordemos, recibió el nombre de santuario, como lo vimos en Éxodo 25. Recibió el nombre también de morada, recibió el nombre de tienda de encuentro y ahora recibe el nombre del tabernáculo, como lo menciona segunda de Samuel también. Sabemos que Dios prohibió a los judíos construir más de un templo que el de Jerusalén. Y nos preguntaríamos, ¿y por qué? Porque hoy hay tanto templo, ¿verdad que sí? Pero en aquel tiempo fue para evitar el peligro de la idolatría, ya que se podría pensar en aquel tiempo que existiera un Dios en cada templo.
Así pues, el templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón, llegó a ser el centro físico del culto hebreo, donde todo israelita dice que acudía en posesión para la oración y los sacrificios. Y eso me acuerda, siempre menciono la conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la samaritana, que ella le dice al Señor que por qué solo se podía alabar y predicar en el templo a Dios. Y el Señor le dijo que vendrá el tiempo donde nosotros vamos a poder alabarlo y glorificarlo en cualquier momento, en cualquier sitio. Gracias al Señor, hoy no necesitamos ir a Jerusalén, ¿verdad que sí? Porque hoy lo alabamos y lo glorificamos de nuestras casas, de todo sitio donde estemos. ¿Y gracias a quién? A nuestro Señor Jesucristo. En todo el Antiguo Testamento, el sacrificio aparece como el acto del culto más agradable a Dios. Dice, ofreciendo los dones de la tierra, sacrificando animales sobre el altar. Dice que el pueblo de Dios expresaba su homenaje y su sumisión a Dios, ofreciendo dones materiales sin defectos, con generosidad, como como signo de adoración y de alabanza a Dios. Una ofrenda por el pecado era un sacrificio, dice, hecho conforme a la ley mosaica, que expiaba el pecado. La frase aquí hebrea para ofrenda por el pecado significa literalmente ofrenda por la culpa. O sea, la ofrenda por el pecado se hacía por los pecados que se cometieron por ignorancias o pecados involuntarios. ¿Okay? El método aquí ritual de la ofrenda por el pecado y el animal que se ofrecía variaban, dependiendo la condición del pecador. Todo esto nos trae a nosotros a pensar, ¿quién viene después de todo esto? ¿Cuál es el sumo sacerdote que se va a ofrecer por hacer el último sacrificio? Por ejemplo, un sumo sacerdote que pecaba sin intención ofrecía un toro joven. Un rey o un príncipe ofrecía un macho cabrio joven. Los particulares dice que sacrificaban un macho cabrio o un cordero, a menos que fuesen demasiado pobres, dice, en cuyos casos solo debían ofrecer 2 tórtolas o palominos. Aquellos que no podían ofrecer un toro, ¿verdad que sí? Ofrecían pues entonces los palominos. Aquí los detalles, hermanos y hermanas, de la ofrenda por el pecado y los requisitos relacionados con ella se enumeran en Levítico 4 y en número 15. Dice que la ofrenda por el pecado se sacrificaba cuando una persona pecaba involuntariamente. Y dice que al quebrantar uno de los mandamientos del Señor, y más tarde dice, se daba cuenta de su culpa y hacía una ofrenda por el pecado. Y esto no demuestra, no lo confirma la primera lectura de esta lección, que es Levítico 4:27, que creo que lo tiene la hermana Jennifer de la semana pasada. Necesito que lo lea Elena, por favor. Amén. Y la palabra tuya se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. Amén. Amén. Dice que las ofrendas por el pecado también formaban parte de las ceremonias del día de la expiación, ya que el sumo sacerdote hacía 2 ofrendas por el pecado, dice. Un toro para él y un macho cabrio para la congregación. Eso nos lo dice Levítico 16. Dice que en una ofrenda por el pecado el animal vivo se llevaba al altar. Y el pecador dice que debía poner sus manos sobre la cabeza del animal, como lo vemos en Levítico 4:29. Recordemos que eso sucedió con Abraham e Isaac en aquel tiempo, ¿verdad que sí? Y si nos ponemos a meditar un poquito en eso, es algo súper poderoso. Que el Señor le pida a usted su hijo para que usted lo sacrifique y que usted tenga que aguantar el cuello a ese niño antes de usted sacrificar esa criatura. O sea, al leerlo, lo más probable es que lo podamos leer
Y es una lectura más. Pero al meditar en ese acto solemne, es algo, hermano, que usted tiene que conocer a Dios para usted llegar a tomar y a ese acto de sacrificio. Porque si usted no conoce a Dios, usted no va a hacer ese sacrificio. Usted no va a hacerlo. Y es una de las razones por las cuales yo digo que nosotros debemos de conocer a Cristo, tener una relación con Cristo, no una religión como mucho por ahí. Cuando conocemos a Cristo y tenemos una relación con Cristo, hermano, mire, usted le suelta todo al Señor. No importa que Él tiene el control, pero debemos de llegar, porque no muchos llegan a conocer a Cristo como deberíamos de conocerlo. Y esa es una de las razones por las cuales estamos estudiando este libro, porque yo digo que Cristo no es emoción, Cristo es instrucción. Y cuando conocemos las instrucciones del Señor, entonces cuando lo conocemos a Él. Vamos a leer Levítico 4:29, que creo que la hermana Wilma lo tiene. Sí. Amén. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y lo degollará en el lugar holocausto. Amén. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda. Eso fue lo que hizo Abraham en aquel tiempo. Meditemos un poquito en eso para que ustedes se den cuenta. Dice que luego se mataba el animal y en ese momento el sacerdote tomaba parte de la sangre y la ponía sobre los cuernos del altar. Dice que en algunos casos parte de la sangre también se rociaba dentro del tabernáculo. Y luego todo el resto, dice, de la sangre se derramaba en la base del altar. Dice que la grasa de la ofrenda por el pecado se retiraba y se quemaba en el altar. Y en algunos casos también dice que el cuerpo del animal se quemaba fuera del campamento. En otros casos, los sacerdotes podían comer, dice, la carne de la ofrenda por el pecado. Ahora, la ofrenda por el pecado era una imagen conmovedora del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por los pecados del mundo. Era un cordero sin mancha, como nos lo confirma aquí Primera de Pedro 1:19. Vamos a leer Primera de Pedro 1:19. Creo que la hermana Yadira lo tiene. Amén, Dios les bendiga. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. Cuya preciosa sangre se derramaba tras ser sacrificado públicamente. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Recuerden eso. Al igual que las ofrendas por el pecado, debía quemarse fuera del campamento. Y esto nos lo confirma Hebreos 13:12. Vamos a leer Hebreos 13:12. Creo que la hermana María lo tiene. Amén. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Amén. Hebreos 13:12 aquí explica que Jesús, para santificar el pueblo, murió fuera de la puerta de la ciudad. Esta acción aquí simboliza que su sacrificio por el pecado fue completo y separó a los creyentes del sistema religioso judío que había rechazado. Aquí este versículo aquí se vincula al llamado de los cristianos para salir fuera del campamento y seguir a Jesús, incluso si eso implica sufrir su oprobio. Recordemos eso, porque el Señor lo dijo: toma tu cruz, ¿verdad? Pero en medio de las tribulaciones yo estaré contigo. No estamos solos. Vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas, pero ¿sabe qué? Él dice que él venció el mundo, como él le dijo a Nicodemos.
Yo no vine aquí a salvarte de los romanos. Yo vine a salvarte de algo más grande, del pecado de la muerte. 3500 años atrás se escribió este libro. Estamos leyéndolo hoy, porque él dice que su palabra no pasará. Todo en el mundo pasará, la tierra y el cielo, porque tendremos una tierra nueva y un cielo nuevo, pero mi palabra no pasará. El Señor está ahí para siempre y sus promesas son para siempre. Vamos a leer Levítico 4:12, a ver qué dice. Levítico 4:12 lo tiene la hermana Elena. Amén. Dice así, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Amén. Amén. Instrucciones exactas del Señor. Ahí dice, lo quemará el fuego sobre la leña. Entonces, si usted no sigue las instrucciones exactas del Señor, quizá usted a ese sacrificio le ponga carbón, porque ¿cuál es la diferencia de carbón a leña? ¿Verdad que sí? Y ese es el problema algunas veces que nosotros tenemos, que no seguimos las instrucciones exactas del Señor. Aquí el Señor le da a su pueblo en Levítico instrucciones exactas cómo hacer los sacrificios, paso a paso, así como le dio instrucciones exactas de cómo construir aquel templo. Así le da para los sacrificios. Así como el cordero de sacrificio hace expiación por los pecados involuntarios aquí, la sangre de nuestro Señor Jesucristo hizo expiación por el pecado de cualquier persona que se diera cuenta de su culpa ante Dios y pidiera que se aplicara la expiación. Y eso me lleva a mí al versículo más bonito de la Biblia, Juan 3:16, porque sin Juan 3:16 no hay nada. Sin Juan 3:16 no tuviéramos vivos. Sin Juan 3:16 no tuviéramos vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero la segunda parte dice, para que todo aquel que en él cree más no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un versículo para memorizárselo siempre. Vamos a ver qué dice Efesios 1:7. Creo que la hermana Catherine lo tiene. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, como dije anteriormente. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo tuvo que dar su sangre. ¿Sí? Ya pasado escuché a alguien decir que nosotros tenemos una deuda, que le debemos. Nosotros no tenemos deuda, recordemos eso. No hay deuda. La deuda de nosotros fue totalmente saldada. Está paga. Nuestro Señor Jesucristo pagó por esa deuda. Lo único que nosotros tenemos que hacer hoy en día es seguir sus instrucciones. Esas instrucciones exactas de Juan 3:16. Porque el que cree en él será salvo. Eso es todo. Gracias, Señor, por pagar mi deuda. Yo creo en ti y espero por ti, porque sé que vas a regresar. Aquí esto significa que nos libera de nuestros pecados a través de su sacrificio. Y Dios nos perdona por su inmensa bondad y abundancia. Como nos lo dice Hebreos 9:22, dice, casi todos purificados según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Cada persona, hermano, cada persona, y digo cada persona, ha quebrantado la ley de Dios de una manera u otra. Independiente de que nos demos cuenta o no, hemos pecado. Todos. La humanidad es pecadora y todos somos culpables ante Dios. Todos.
No hay santo. No hay santo. Y esto no lo digo yo, esto lo confirma la Biblia. Vamos a ver qué dice Romanos 3:23. Creo que la hermana Wendy lo tiene. La hermana Glenis. Amén. Hermana Glenny, ¿está por ahí? Aquí estoy, Dios lo bendiga. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, por cuanto todo pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Este versículo es fuerte porque hay muchos que se creen santos hoy en día. No hay santo. El único santo fue nuestro Señor Jesucristo, nacido del Espíritu Santo, sin pecado. Todos nosotros arrastramos el pecado de Adán. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a ese gran sacrificio de Juan 3:16, tenemos vida y vida en abundancia. Hermanos, debe de haber sido doloroso para los pecadores bajo la ley mosaica sacrificar un animal inocente cuando sabían que ellos eran los que habían hecho el mal. Y hoy, de la misma manera, es doloroso para nosotros admitir nuestra culpa y saber que el inocente santo Hijo de Dios recibió el castigo por nuestros pecados. Pagó esa deuda. Pero Dios ha provisto esta salvación, hermano. Y Él es el único camino. Como dijo Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Usted puede hacer todas las obras buenas que usted quiera. Usted puede hacer todas las obras malas que usted pueda. En el caso del ladrón en la cruz. Porque un ladrón no hace buenas obras, ¿verdad que sí? Pero tuvo la oportunidad en los últimos minutos de su vida de decir, Señor, creo en ti. Recuérdate de mí cuando en tu reino esté. Son palabras que nosotros todos debemos de mencionar porque todos somos pecadores. Señor, creo en ti, recuérdate de mí cuando en tu reino esté. Alabado sea el Señor, porque ya no son necesarias las ofrendas por el pecado, hermanos. Ya no tenemos que matar animales ni ofrecer. Solo creer en nuestro Señor Jesucristo y seguir las instrucciones exactas de su libro. No podemos añadir carbón cuando Él dice que es leña, porque vamos a tener problema. Hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha. Uno de los versículos favoritos míos de Apocalipsis es en Apocalipsis 2. Apocalipsis 2 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Hoy el Señor le dice a su pueblo, el que tengas oído, escuche. La importancia de prestar atención a los mensajes de Dios son vitales. Son vitales. Porque algunas veces vamos a los templos y no ponemos la atención requerida al mensaje. Escuchamos un predicador, no ponemos la atención requerida al mensaje. Y si no ponemos la atención requerida al mensaje, no vamos a seguir las instrucciones exactas. Escuche, hermano, siempre. Preste atención. Dedíquele el tiempo de Dios a Dios. Deberíamos dedicarle más tiempo al Señor. Pero cuando el tiempo del Señor es de Él, dedíqueselo a Él. Cuando usted se le diga, vamos a orar, o vamos a cantar, o vamos a predicar, saque ese tiempo, diga, este es el tiempo del Señor, no de nadie más. Es importante, porque eso es lo que las instrucciones dicen. Muchas veces ponemos al Señor de primero. ¿Quién va primero? Dios.
pero queremos caminar más rápido que Él. Queremos tomar decisiones sin preguntarle a Él. Entonces, no seguimos las instrucciones. Y este libro de Levítico es con referencias a instrucciones. Sigue mis instrucciones, dice el Señor. Vamos a hablar un poquito de la oblación mencionada en Levítico 2. Aroma agradable voluntario. La oblación. Una oblación es una ofrenda o una donación, un regalo o un sacrificio, o el acto de dar una ofrenda. Recordemos eso. Específicamente, una oblación es una ofrenda solemnemente dada a Dios. El término aquí, oblación, se entiende que se refiere más a ofrendas no sangrientas, como la de Caín sobre la de Abel. La ofrenda de los primeros frutos es una obvia oblación, mencionada en Éxodo 23:16. Por tanto, una ofrenda de carne sería un sacrificio, recuerden eso. Una ofrenda de granos o frutas sería una oblación. Y en los capítulos 1 al 7 de Levítico describen los 5 tipos de ofrendas o sacrificios que los israelitas debían de ofrecer a Dios. Y estas incluían el holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Cada sacrificio, dice, tenía diferentes propósitos aquí, como la expiación, el agradecimiento o la reparación. Aquí los detalles específicos sobre cómo se debían preparar y presentar estas ofrendas y quién recibía las porciones están delineados en estos capítulos también. Por ejemplo, el holocausto. El holocausto es un sacrificio voluntario de un animal macho sin defecto, ¿ok? Que era consumido completamente por el fuego en el altar para la expiación. La ofrenda de cereal, una ofrenda de productos, dice, del campo como harina de trigo que se ofrecía en el altar. Dice que se solía sazonar con sal y no se le agradaba levadura ni miel para que no cambiara. Dice la ofrenda de paz. Dice que se ofrecía un animal sin defecto y se comía en comunidad. La carne dice que debía de consumirse el mismo día o el día siguiente. Y lo que sobraba, dice que se quemaba totalmente en el tercer día. Escuchen cómo se narra todo esto. Esto es instrucciones exactas. No debían de salirse de ahí. Dice que la ofrenda por el pecado se ofrecía un animal para el perdón de los pecados y era considerado un sacrificio muy sagrado, uno de los más sagrados. Ofrenda por la culpa. Dice que se utilizaba para expiar los pecados de fraude en las cosas sagradas. Y dice que las personas debían devolver el monto adeudado más 1/5 de su valor. Y luego se ofrecía un carnero sin defecto para el perdón. Muchas de las características de estas ofrendas debían ser que los animales ofrecidos debían de ser machos sin defecto físico y puro, es decir, limpios y no salvajes. Puro, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que las ofrendas debían ser voluntarias. Muy importante esto. Las ofrendas debían de ser voluntarias, ofreciendo no solo lo que se tenía, sino también del corazón. Porque sabemos que Dios lo que mira es el corazón del hombre. Dice que los sacerdotes tenían un papel clave en la preparación, la presentación y la distribución de las ofrendas. Y los sacrificios servían como un acto de adoración aquí, expiación y agradecimiento a Dios. Dice que las ofrendas que se consumían por completo en el altar simbolizaban la dedicación total a Dios. Las ofrendas de cereal, sazonadas con aceite, simbolizaban el poder de la vida y el pacto entre Dios y su pueblo. El sacrificio de comunión dice que se realizaba como acto de acción de gracia para cumplir un voto. Dice que la presencia de levadura y miel en las ofrendas de cereales estaban prohibidas totalmente, para simbolizar que la vida de cada israelita debía de ser pura y libre de pecados.
Ahora, cuando hablamos de la ofrenda por el pecado en el capítulo 4, vemos algo importante aquí, que se menciona mucho en los templos. Y la pregunta surge, ¿por qué sería importante para Dios el aroma de un sacrificio? ¿Verdad? Muchas veces oramos y pedimos a Dios que mi oración llegue con aroma agradable hacia ti, ¿verdad? Muy a menudo lo escuchamos eso. Pero ¿por qué sería importante para Dios el aroma de un sacrificio? Y en 17 ocasiones distintas, en el libro de Levítico se menciona un aroma como algo que agrada al Señor. Específicamente el aroma del sacrificio es importante para Dios. Ahora, la importancia del aroma no radica en el olor, sino en lo que se representa. La expiación sustitutiva del pecado. Recordemos la primera vez que se menciona que Dios percibe el aroma de una ofrenda quemada. Se encuentra en Génesis 8. Génesis 8:21, ¿verdad que sí? Vamos a leer Génesis 8:21. A ver qué dice. Amén. Génesis 8:21. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Amén. Amén. Dice que percibió Jehová olor grato. Y por eso, por esa gratitud, dice que no volverá a destruir más todo el hombre con agua. Dice que Noé ofreció un holocausto con animales y aves limpias después de salir del arca. Se nos dice que fue un aroma agradable para Dios. La idea es que el sacrificio de Noé fue una propiciación aquí, o sea, una satisfacción de la justicia divina. Dice que Dios se agradó de ese sacrificio y luego prometió no volver a destruir todos los seres vivientes con un diluvio. En Levítico, hermanos y hermanas, se menciona el aroma agradable en relación con las distintas ofrendas del culto en el tabernáculo también. Vamos a ver qué dice Levítico 1:9. ¿Quién tiene Levítico 1:9? Que me lo lea. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. De olor grato para Jehová. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto, dice. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor, al igual que en el caso del sacrificio de Noé. Lo que agradaba al Señor era la obediencia al ofrecer la adoración conforme a sus instrucciones aquí. Jesucristo no es emoción, hermano. Jesucristo es instrucción. Y debemos de seguir las instrucciones de Él. El agrado fue sus instrucciones. Seguir las instrucciones. El aroma agradable se menciona también en los versículos 9 y 13 del mismo capítulo. Y el énfasis está en la acción de la propiciación, más que en el humo del sacrificio. Es el acto de reconciliación del hombre con Dios. Lo mismo ocurre en Levítico 2, respecto a la ofrenda de cereal, aunque esta ofrenda dice que consistía de grano en lugar de carne, también era aroma agradable para el Señor. Incluso el sacrificio más grande en la fiesta de la semana tenía como enfoque la redención de los pecadores, como razón del aroma agradable. Y esto nos lo confirma Levítico 23:18. Vamos a leer Levítico 23:18. Hermana Ramona, por favor, si me puede ayudar.
Aquí estoy, perdone. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Amén. Olor grato para Jehová. Junto con el pan presentarán 7 corderos de un año sin defecto. Instrucciones al pie de la letra. 7 corderos de un año sin defecto. Un novillo de ganado y 2 carneros. Dice, serán holocausto al Señor, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones. Una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Dice que también se habla de aromas agradables en contextos negativos también. Recordemos esos. Como en las ofrendas hechas a dioses falsos. Y eso lo vemos muy a menudo hoy en día, ¿verdad? Porque si vemos lo que se hace con la magia negra y la brujería, se queman muchas cosas, pero se queman a ídolos. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Señor en Ezequiel 6:12 con referencia a eso. ¿Quién me lee Ezequiel 6:13, perdón? Teresita. Sí, amén. Pasa que el micrófono, ustedes saben. Entonces dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incensios a todos sus ídolos. Ya. Amén. Amén. Lugares donde se ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Nosotros seguimos a un Dios celoso, que toda la gloria es para Él. Y aquí en Ezequiel vemos que Él dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando tú haces sacrificios a aquellos ídolos con olor agradable o aroma agradables, pero no a mí, a los ídolos. Este versículo aquí forma parte del mensaje profético del juicio de Ezequiel contra la idolatría. Dice que anunciando que la dureza del castigo, guerra, hambre, plagas, los llevará a un arrepentimiento doloroso y a comprender la soberanía de Jehová. ¿Sí? Aquí la frase, y sabréis que yo soy el Señor, o su equivalente en otras traducciones, enfatiza que el conocimiento de Dios no será teórico, sino que se sentirá de manera visceral, de una manera profunda a través de la calamidad. Para aquellos que hacen altar con aroma agradables a los ídolos. El aroma del incienso tal vez agradaba a los idólatras que lo ofrecían, pero esa adoración falsa desagradaba al Señor, quien exige que se le adore solo a Él y el que los sacrificios sean solo para Él. Y eso trae consecuencias, hermanos. El Nuevo Testamento revela que Cristo es el sacrificio final por el pecado, la propiciación definitiva. Cristo nos amó, dice, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y eso nos lo confirma Efesios 5:2. Vamos a leer Efesios 5:2. Amén. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que pudo ofrecer un sacrificio verdaderamente agradable por la eternidad. El último. Solo Él recibió de parte del Padre la palabra que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me es complacido. Solo Él. La ofrenda por la transgresión, capítulo 5, muestra el holocausto
y prefigura a Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. Y describe a Cristo en la cruz, como nos lo narra Hebreos 9:14. Vamos a leer Hebreos 9:14. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. 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 Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Antes servíamos a un Dios muerto o a dioses muertos, pero gracias a Él y a ese sacrificio, hoy nos cambia la conciencia para que sirvamos a ese Dios vivo. La ofrenda de oblación muestra la naturaleza humana de Cristo y la vida que fue ofrecida, hermanos y hermanas. La ofrenda de paz aquí habla de la comunión restaurada con Dios a través de la ofrenda de Cristo. Él es nuestra paz, como nos lo narra Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. ¿Sí? Es una ofrenda de gratitud, como nos lo muestra Levítico 7 del 11 al 12. Vamos a leer Levítico 7 del 11 al 12. Hermana Elena, por favor. Yo lo puedo leer si quieres. Amén. Oh. Amén. La palabra del Señor se habla en nombre se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Amén. Amén. Instrucciones tras instrucciones que debemos de seguir al pie de la letra. Hoy son más fáciles porque ya hubo un último sacrificio. Ya no tenemos que hacer todos esos sacrificios. El único que tenemos que hacer es creer en Él, que dio su sangre por nosotros. Aquí la ofrenda por el pecado muestra a Cristo como el que carga el pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Vamos a seguir leyendo 2 Corintios 5:21, creo que es la última lección de esta clase. Amén, bendiciones para todos. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y solo tenemos que creer en él, ¿eh? Solo tenemos que creer en él, porque después de creer en él, comenzaremos a hacer buenas obras, seremos luz para este mundo. Cristo, hermanos, que no tenía pecado, fue tratado como si fuera pecador para que los creyentes, nosotros, pudiéramos ser declarados justos ante Dios. ¿Sí? Y esto significa aquí que Dios imputó el pecado del mundo a Jesús en la cruz y a cambio imputa la justicia de Cristo a quienes creen en Él. Crea en Cristo y sigas las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. No se quede el próximo miércoles. El próximo miércoles estaremos hablando de los sacerdotes, de ese versículo que leyó la hermana Jane hoy. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Qué pasó con ellos por no seguir las instrucciones del Señor? Porque servimos a un Dios celoso, a un Dios que quiere
toda la gloria para Él, no para ídolos. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que seguir las instrucciones de cómo alabarlo, de cómo caminar, darle el espacio a Él. Como dije al principio de esta clase, pedir por mansedumbre, templanza. Eso nos va a ayudar bastante en este mundo. Muchas veces, hermanos, tenemos que callar, escuchar. Muchas de las veces queremos hablar y nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque no le damos el chance, la oportunidad a Cristo a que actúe por nosotros. Antes de tomar cualquier decisión, siga las instrucciones. Dele espacio a Dios para que Él vaya delante de usted abriendo camino, para que Él decida por usted. Muchas de las veces Él va a decidir cosas que en nuestros ojos no van a ver, no se van a ver bien, pero recordemos que Él venció al mundo y Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Y si Él lo quiere salvar a usted, Él va a hacer todo lo posible e imposible humanamente para que usted sea salvo. Sigamos las instrucciones del Señor. Como dije, este miércoles que viene vamos a seguir con los sacerdotes, Aarón y sus hijos, y el por qué y qué le pasó a ellos por no seguir las instrucciones que se le dio. Dios le bendiga, hermano, y espero que tengan un feliz resto de esta semana y que la bendición de nuestro Señor Jesucristo siempre esté con ustedes. Gracias una vez más por venir a escuchar palabra del Señor. Amén, ministro.